¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hace minutos nada más terminó una nueva reunión de comisiones aquí en la Cámara de Diputados, en este caso la Comisión de Defensa, pero fue una semana en la cual hubo ya algunas reuniones que se han concretado en el día de hoy y también en la jornada de ayer. Uno de los temas que vamos a estar desarrollando que tiene que ver con lo que pasó en la jornada de ayer, una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Como venimos repitiendo semana tras semana, es el tema central por estas horas y ya en lo que tiene que ver con este año parlamentario para el oficialismo, para el Frente de Todos, el trabajo en esa comisión, en la Comisión de Juicio Político y el juicio político a los 4 integrantes, a los 4 ministros del Poder Judicial de la República Argentina, los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comisiones que están también diagramadas para la jornada de mañana, que tienen que ver también con el ámbito principalmente de la diplomacia parlamentaria y sin dudas también los trabajos que vienen haciendo los legisladores por fuera de las reuniones de comisión, principalmente entre las conducciones de los bloques. ¿Pensando en qué? Pensando en buscar algunos acuerdos políticos, acuerdos parlamentarios y tener prontamente, en las próximas semanas, una sesión aquí en la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, como bien decías, el tema de la Comisión de Juicio Político sigue ocupando buena parte de la atención en la Cámara de Diputados. Ayer estuvo el exministro de Justicia Garabano, lo que significó la presencia del primer exfuncionario de la gestión Cambiemos. Muchas preguntas, muchas respuestas de no recuerdo, no tengo presente ese momento, un Garabano que, a diferencia de lo que fueron mostrando algunos funcionarios del Poder Judicial, estaba bastante preparado para enfrentar a las preguntas de los legisladores. Digo, a diferencia de lo que mostraron otros de los testigos del Poder Judicial, principalmente de la Corte Suprema, que las respuestas eran bastante raras para alguien que está acostumbrado a esos procesos judiciales, ¿no? Un Garabano que me parece que no transpiró mucho. No, dio esa sensación, ¿no? Como que hubo respuestas para todas las preguntas que hubo principalmente desde el oficialismo, del Frente de Todos, y también una reunión en la cual estuvo Estela de Carlotto, la titular de Vuelas de Plaza de Mayo, donde hubo varios periodistas también hablando respecto a este tema en la causa del 2x1 y donde también desde el oficialismo se le da prácticamente un cierre en lo que tiene que ver con esta etapa del juicio político y se va a avanzar con otros temas ya la próxima semana, por lo menos así lo estuvo adelantando el diputado Rodolfo Tailade. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? ¿Todo en orden? Muy bien. ¿Será la semana que viene reunión de juicio político o no? ¿O quedarán para las próximas? La verdad no lo sé. No lo sé, seguramente sí, porque si no van a atrasarse mucho con los testimonios que todavía debe recopilar la Comisión de Juicio Político del oficialismo para ir cerrando las distintas hipótesis que ellos consideran incriminan a los jueces de la Corte Suprema en el posible mal desempeño de funciones, ¿no? Una de esas hipótesis es la que recién mencionaba David, lo que tiene que ver con el famoso o el conocido fallo Muiña. Lo que se está estudiando en la Comisión de Juicio Político es si hay una connivencia o si hubo una connivencia entre funcionarios del gobierno de Mauricio Macri con miembros de la Corte Suprema de Justicia a la hora de dictar este fallo, el fallo Muiña, por el cual se benefició con el 2x1 a represores de la última dictadura militar, un fallo que data de 2017 y que luego, bueno, fue revertido por la presión que se ejerció con la ley que sancionó posteriormente el Congreso, que desterró la posibilidad de aplicar este beneficio a
quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad. Pero bueno, el fallo ese fue muy polémico y lo que sospecha el oficialismo es que hubo una intención o hubo un interés por parte del gobierno de Mauricio Macri para que ese fallo saliera y que justamente Garabano, uno de los citados, habría sido uno de los negociadores para que ese fallo finalmente se dictara. Bueno, a ver, aprovechando que estaba Garabano, desde el oficialismo no solo hablaron de, como bien dice Laura, el caso Muiña, la resolución o la decisión respecto al tema del 2x1, sino también que aprovecharon para hablar otros temas, preguntarle otros temas. Sí, claramente. Principalmente lo que tiene que ver con el conocimiento de Garabano respecto a la existencia de una mesa judicial en Casa de Gobierno. Sí, básicamente eran los temas por donde quería ir el oficialismo respecto de Garabano, entendiendo que como ministro de Justicia no podía estar ausente de esas conversaciones, donde el oficialismo entiende que desde el despacho de la presidencia pasaba por Simón Pepín Rodríguez, de Simón Pepín Rodríguez al Ministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia a Comodoro Pi, y ahí es donde accionaban. En Comodoro Pi, el oficialismo actual lo que dice es que esa mesa judicial tenía diferentes sentidos. Un sentido era la de lo que después se conoció como lawfare, la persecución, lo que entienden que es una persecución judicial en ese momento a la oposición, al actual oficialismo, pero ahí aprovecharon con la presencia del ministro para avanzar sobre ese tema, que de vuelta me parece que Garabano mostró que era una persona con oficio. Claro, exactamente. Ahí me parece que el debate previo era cuál iba a ser la posición que iba a tener la coalición cívica respecto de Garabano, teniendo en cuenta que la coalición cívica no lo quería cuando era ministro y le impulsó un juicio político cuando era ministro. Entonces, frente a eso decían, bueno, a ver si la coalición cívica en este momento de aguas tan alteradas dentro de Juntos por el Cambio aprovechaba ese momento para fustigar un poco al exministro. Me parece que no pasó. Bueno, y no pasó. Y veíamos antes, Laura, unas imágenes que mostraban la presencia de Estela de Carlotto en la Comisión de Juicio Político. Mucho respeto hubo, desde el oficialismo, la oposición, obviamente, para las palabras le permitieron que lea un texto. Y después, si había alguna pregunta, la propia Estela dijo, está el asesor digamos, de abuelas como para poder contestarla, ¿no? Sí, ella se excusó de responder preguntas, se resguardó en la edad, ¿no? 92 años dijo 92. Que tenía, y que, bueno, delegó esa responsabilidad en su asesor letrado, pero los legisladores indicaron, creo que con buen tino, de que para eso debería haber sido citado especialmente el asesor letrado de abuelas de Plaza de Mayo, cosa que no había ocurrido. Por lo tanto, Carlotto se limitó a leer el comunicado en el cual, criticó en duros términos el fallo Muiña y bueno, sostuvo que los jueces que firmaron ese fallo, que recordemos fueron Rosenkrantz, Rosati, Hayton y Maqueda. Los 4 jueces de la Corte Suprema que suscribieron el fallo Muiña 2x1, sostuvo Carlotto, bueno, se guiaron por un cinismo inédito y que, bueno, por tal razón ese fallo permitía la posibilidad de que represores pudieran, quedar absueltos, no absueltos, sino podían volver a sus domicilios sin la pena, sin poder cumplir completamente la pena de prisión que les había sido impuesta. Finalmente, como contamos hace un ratito, hubo una ley sancionada por el Congreso y posteriormente la Corte Suprema, en otro fallo, saldó todas las dudas y efectivamente hoy por hoy no se aplica el 2x1 a represores o represores de la última dictadura. Bueno, hablamos de la presencia de Estela Carlotto en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Vamos a compartir, vamos a recordar su paso aquí por el Congreso. Señoras diputadas, señores diputados,
Vengo en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo ante la convocatoria de esta comisión de juicio político para testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional. Como muchos de ustedes sabrán, las abuelas venimos recorriendo tribunales desde antes de nuestra creación como institución. Primero, cada una de nosotras en soledad ante la desaparición del hijo, de la hija, y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas. Luego la historia es más conocida y las abuelas se juntaron. Yo llegué unos meses después y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y de provincia y distintos tribunales buscando a nuestros nietos y convencidas de que la lucha debía ser colectiva. Nuestra recorrida por los tribunales comenzó en dictadura y continuó, obviamente, en democracia hasta nuestros días. Sin embargo, pese a los auspicios y esperanzador que fue el inicio del gobierno del doctor Alfonsín y el juicio a las juntas, la sanción de las leyes de impunidad y la convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a excepción del ministro Baqué, fueron de duro golpe para las víctimas y los familiares. Luego, en el 2017, con el fallo Muiña, volveríamos a experimentar esa sensación. Aún en estos momentos de impunidad, seguimos acudiendo al Poder Judicial para poder encontrar a nuestros nietos y nos encontramos con decisiones adversas, pero que supimos respetar institucionalmente, convencidas de la verdad de nuestros reclamos. Fuimos a instancias internacionales que nos acompañaron. Y a partir de ser oídas en el exterior pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de la justicia para nuestros desaparecidos. Primero con los juicios por la verdad a fines de la década del 90 y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura. Bueno, ahí estaba Estela de Carlotto en la Comisión de Juicio Político. Fue una de las presencias ayer en esta comisión de trabajo, comisión que encabeza Carolina Guilliar. Todavía no hay citaciones, pero es muy posible que el martes que viene haya una nueva reunión. Va a cambiar el tema, van a estar hablando de otro tema, o por lo menos las citaciones y los testigos van a estar referidos a otro tema. El tema que se van a abocar ahora los diputados tiene que ver con la situación en la obra social de la justicia, ¿no? del Poder Judicial. Y ahí también hay controversias o hay posturas respecto a la situación interna dentro de la Corte Suprema. ¿No? Me parece que eso es lo que va a quedar reflejado cuando empiecen a discutir ese tema. A partir de algunos documentos que el propio Tailade nos señalaba que la Corte le ha enviado a la Comisión. Dentro de los documentos, algunos, por lo menos un mail que envió el ministro Maqueda, señalando prácticamente como que él no es el único que está a cargo de lo que tiene que ver el manejo de la obra social del Poder Judicial. De los fondos de la obra social del Poder Judicial, que esa es más o menos la estrategia y el argumento del Frente de Todos para darle viabilidad a la denuncia de la coalición cívica. Claro. Digo, la denuncia de la coalición cívica, de todas las denuncias que tiene la comisión, una es de la coalición cívica y es contra Lorenzetti. Cuando Lorenzetti era presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero no en su rol de presidente de la Corte, sino en su rol de administrador de los fondos de la obra social. El Frente de Todos habilitó esa denuncia ¿con qué argumento? Con el argumento de, primero, que es un cuerpo colegiado, con lo cual la decisión no la tomaba solamente el presidente de la Corte, sino que la toman en la totalidad del cuerpo. Claro. Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo saben que el día que Lorenzetti dejó de ser presidente y asumió Rosenkrantz, eso que ustedes llaman malversación de fondos y todo eso, se terminó? Pruébenme que no siguió con Rosenkrantz. Y entonces el Frente de Todos dijo, bueno, habilitemos esta discusión con la coalición cívica y que vengan ahora
a defenderse de la coalición cívica. Claro, también. exactamente. Exactamente. Bueno, ahí va a ser un poco las discusiones de esta comisión de trabajo que cuando uno consulta, bueno, ¿hasta cuándo se va a seguir trabajando? ¿Hasta cuándo cuándo va a ser el momento que van a pensar en firmar el dictamen? Todavía no hay respuestas, ¿no? Desde el oficialismo no hay respuestas. Desde la oposición prácticamente reunión a reunión están pidiendo o por los medios o en la comisión que este tema tiene que cerrarse, que se firmen los dictámenes y después será el segundo paso, el momento que crea oportuno, en este caso el oficialismo, llevar o no estos Quedan dictámenes al todavía recinto, ¿no? dos hipótesis o dos líneas de trabajo por explorar para el oficialismo que a su juicio, bueno, salpican a los jueces de la Corte Suprema en esto que intentan, bueno, endilgarles mal desempeño de sus funciones, ¿no? Una ya la hemos explicado, la que tiene que ver con el fallo Muiña. La otra tiene que ver, que ahora van a arrancar con la cuestión de la obra social de los judiciales. Y la cuarta y última tiene que ver con el sonado fallo de la coparticipación de porteña, ¿no? Sí. Que la ciudad de Buenos Aires se vio beneficiado con un fallo de la Corte Suprema que ordenó que se devuelvan fondos de la coparticipación a las arcas porteñas que, bueno, le habían sido detraídas por orden de la Nación. Lo cierto es que, volviendo al tema de la obra social de los judiciales, ahí hay un punto porque el propio Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, fue bastante crítico de la actuación del resto de sus pares respecto de la obra social. El año pasado hubo una reunión de la Corte Suprema en la cual, a partir de las irregularidades sobre mal manejo de la obra social, manejo de los fondos, etcétera, se decidió instrumentar un nuevo estatuto de la obra social, a lo que Lorenzetti decidió firmar en disidencia por considerar que había que investigar las irregularidades que se habían denunciado. Así que, bueno, en esto Lorenzetti estaría un poco encapsulado, ¿no? Claro. Estaría fuera. Pero, bueno, igualmente, como decía recién David, Lorenzetti conoce muy bien los manejos internos de la Corte, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas del máximo tribunal, con lo cual, evidentemente, estos temas también, bueno, va a tener que dar cuenta la gente que forma parte del despacho de Lorenzetti. Sin duda que uno de los testigos que va a ser citado por la comisión va a ser el doctor Marchi, sí, que fue justamente el encargado de toda la cuestión administrativa de la Corte Suprema durante la gestión de Lorenzetti, claro, al frente del Alto Tribunal. Y bueno, y que después prosiguió con Rosenkrantz. Sí, ¿no? sí, creo que sí. Que un poco ahí estuvo la discusión respecto a si el manejo de la Corte lo seguía teniendo o no Lorenzetti. Claro. ¿No? Pero bueno, esas eran todas especulaciones periodísticas que uno podría hacer buena parte cuando analizaba la Corte. También buena parte de la discusión que se da en la comisión tiene que ver con el funcionamiento propio de la Corte, de lo que alguna vez Zaffaroni contó de cómo funcionaba la Corte, que era toda una cosa que para el resto de los mortales parecía medio raro, de cómo se firmaban, claro, los fallos, cómo se tomaba esa decisión. Bueno, también parte de lo que se está discutiendo es mostrar realmente si es un cuerpo colegiado, si el presidente es quien manda respecto de las decisiones, por lo menos desde el punto de vista administrativo o no, digo, si se toma entre todos, digo, porque en algún momento pasa esto. Lorenzetti empieza a señalar a sus colegas, y cuando empieza a señalar a sus colegas, o Maqueda empieza a hablar de sus colegas como diciendo, bueno, miren que yo solo no soy, claro, las decisiones de todos, frente a esta discusión y de cómo funciona este cuerpo que por lo menos parece colegiado. Veremos cómo termina. El tema es que es un cuerpo que estamos hablando de 4 personas. Claro, hoy de 4, en ese momento de 5. Bueno, de 5 y en otro momento habrán sido de 7 o de 9. Pero lo cierto es que no es uno cuando habla de esas discusiones de todo el cuerpo, habla de 100 personas. ¿No? Y entonces puede haber
mucho ruido interno. Hay mucho ruido interno entre 4 personas ahora, hoy por hoy. Sí. En el marco no solo de juicio político, y que seguramente el juicio político ha repercutido puertas hacia adentro también de la Corte Suprema, sino también en algunos casos puntuales, como el que estamos hablando, el caso de la obra social del Poder Judicial. Pero veíamos en imagen al ex ministro Germán Garabano, que estuvo en la comisión y luego brindó una conferencia de prensa, habló a los periodistas de esta manera. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Lamento las circunstancias, pero un gusto estar en la Casa del Pueblo. Considero que me comprenden las generales de la ley. No tengo con los jueces de la Corte una relación de amistad que afecte mi testimonio, pero sí se da una circunstancia que tengo que poner en conocimiento de esta comisión, que es que por muchos de los hechos que fueron abordados por la comisión en este tiempo, muchos de los hechos que incluyen los expedientes que menciona la presidenta, yo he sido falsamente denunciado en sede penal. Esto genera un problema con el artículo 18 de la Constitución Nacional y me pone en una situación difícil a la hora de prestar este testimonio. Incluso algunas de estas falsas denuncias fueron hechas por algunos de los miembros de esta Cámara y de esta comisión particularmente. Incluso con alguno de ellos yo lo convoqué a alguna audiencia de mediación a la que no se presentó por alguna de esas falsas denuncias. Con lo cual, en relación a ese punto, me comprenden la general de la ley. La Cámara de Diputados actúa en este caso como órgano acusador y es como que yo tuviera una relación o juicios pendientes con los fiscales en un proceso en el que están interviniendo muchos de ustedes. Así que tenía que poner en conocimiento este hecho. Por otro lado, la verdad es que me produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político y es algo que también me afecta personalmente en términos de mi preocupación por las instituciones de nuestro país. Así que esas cuestiones condicionan mi declaración, no obstante lo cual, como lo he hecho toda mi vida, procuraré decir la verdad en todas las preguntas que se me formulen. Adicionalmente, si alguna pregunta se refiere a procesos penales en curso, le haré saber a la presidenta esta circunstancia para que resuelva lo que tenga que resolver en ese momento. Espero que respetuosamente con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el exministro Germán Garabano ante la comisión, ante los diputados nacionales. Yo hacía referencia a una conferencia porque después brindó también una conferencia de prensa donde repitió muchos de los términos, obviamente, que expuso ante los diputados nacionales. Y a partir de lo que señaló ahí el doctor Garabano, comenzaron, y habilitó la presidenta de la comisión, Carolina Galdiar, comenzaron las preguntas. Y el primero fue Leopoldo Moró con un número importante de preguntas, Rodolfo Tailade, y lo que se mostraba también, lo que se vio que desde el sector de la oposición estaba, digamos, atentos a qué es lo que se le preguntaba y en el marco de qué se preguntaban, ¿no? Principalmente atento el diputado Tonelli o la diputada Los Penato para contestar o hacer alguna salvedad respecto a si las preguntas estaban enmarcadas dentro de lo que se estaba y se aguardaba en la comisión. Ese es el rol que cumple más o menos, por lo menos que viene cumpliendo hasta ahora la oposición. Recordemos, la oposición al principio lo que decía era, bueno, presionaba desde el punto de vista de la capacidad de negociar para sesionar por el número de diputados que tiene y el número de senadores que tiene. Decía, bueno, no vamos a dar quórum a nada hasta que no se levante la comisión de juicio político. Como la comisión seguía, dijeron, bueno, vamos a vaciarla, no vamos a ir a la comisión. Pero después optaron por otro rol, que es el de cuidar de alguna manera que se cumplan lo que entienden que son los parámetros por los que tienen que transcurrir toda la discusión dentro de la comisión. Entonces, se pusieron en esa situación. Obviamente funcionan como una especie de abogado defensor
de los funcionarios del gobierno anterior. Claro, bueno, y eso es lo que se viene mostrando y se viene viendo semana tras semana en la Comisión de Juicio Político, y veremos ahora en cuanto se confirme. Hay algunas medidas que ya pidió también el diputado Rodolfo Tailade a la presidenta de la comisión, aprobadas por la comisión, y por lo tanto se van a comenzar a hacer los trámites correspondientes, y también los pedidos para los testigos en las causas que vienen, que va a tener que discutir el Congreso de la Nación o la Comisión de Juicio Político, que es, entre otros temas, la causa de la situación de la obra social en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también el tema de el caso de la causa de la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Bueno, temas importantes para discutir en la Comisión de Juicio Político, y ahora vamos a seguir hablando de lo que pasa por aquí por el Congreso, de los proyectos que se están trabajando en el Congreso de la Nación, y lo vamos a discutir y a charlar con nuestra invitada de la tarde de hoy. Presentación y hablamos con la diputada. Diputada Carolina Moisés, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, una semana en la cual se pudo avanzar con algunos temas específicos, algunas reuniones de comisión. La sesión estuvo la semana pasada. Veremos qué pasa en las próximas semanas, ¿no? También con la posibilidad de sesionar. Y hay algunos temas puntuales que ustedes también, los diputados, traen al Congreso, por ejemplo, cuando tienen que ver y están relacionados con sus provincias, con sus territorios, y hablamos específicamente del caso de la situación de los tabacaleros, ¿no? Así es un tema que nos preocupa a un gran número de diputados, ya que la producción tabacalera está focalizada en 8 provincias, es una de las economías regionales más fuertes, y además es un motor de la economía que multiplica valor, porque los productos se industrializan en Argentina, más allá de que gran parte de la producción tabacalera se exporta, con lo cual también es un generador de divisas y un generador de empleo genuino, porque hay más de 50.000 productores pequeños que a su vez generan mano de obra en número impresionante. En nuestras provincias son más de 300.000 trabajadores de manera directa. Y esto tiene varias políticas de Estado que atienden la situación, y hay varias leyes que también, digamos, han ido fomentando la producción tabacalera por un lado, como es el Fondo Especial del Tabaco, que todos los años está incluido en nuestro presupuesto, donde hay un área específica dentro de la Secretaría de Agricultura de la Nación que atiende el tema, donde hay dentro de esa área específica y dentro del Fondo Especial del Tabaco, que se compone por la carga impositiva que tienen los paquetes de cigarrillos hoy, que abarca más del 80% del valor del producto final, digamos, que es la cajetilla de cigarrillos, y eso genera una redistribución para atender a los pequeños productores, para atender la reconversión productiva de otros sectores. Entonces, en este caso, lo que yo he presentado junto con el diputado Godoy es una modificación a la ley 26.687, que es una de las reglamentarias del tema de los productos, donde se incorpore un nuevo producto que es el tabaco calentado. Este producto está aprobado en más de 150 países, está aprobado por la FDA, que es el organismo de Estados Unidos que autoriza nuevos productos de consumo mundial. La Argentina, a través de ANMAT, todos los productos que autoriza o aprueba la FDA automáticamente quedan aprobados en nuestro país. Y en este caso entendemos que este nuevo producto lo que permite es justamente la reconversión de la utilización del tabaco. Se llama tabaco calentado, no es el cigarrillo electrónico, es otro producto diferente que produce menos riesgo y menos contaminación. No solamente menos contaminación ambiental por los efectos del humo, porque este producto no produce humo, ya que no hay combustión del tabaco, no es quemado, sino es calentado, no produce olores, y no se utiliza el filtro,
que es el residuo ambiental, uno de los más dañinos, digamos, cuando lo tirás a la basura, de hecho, ¿no? Es un contaminante del agua muy grande. Entonces, cuando vos evaluás al producto, tiene muchas facetas muy interesantes en términos de que asumimos que hay consumidores de tabaco, consumidores de cigarrillo, y lo que se busca es, digamos, que a través de investigaciones generar este tipo de oferta que de alguna manera atiende la necesidad del consumidor, pero también al mismo tiempo va mejorando el producto en términos de la cuestión ambiental, de la cuestión de la salud. Es menos nocivo. Exactamente. Pero eso es lo que, medio desconocimiento le pregunto, es lo que prohibió la ANMAT hace una semana, que la discusión que se armó con la ANMAT, más allá que la FDA lo haya aprobado hace 10 días atrás. La ANMAT no lo prohibió, porque la ANMAT es el organismo que autoriza, y la ANMAT no tiene ninguna resolución sobre esto. Sí tenemos un debate con el Ministerio de Salud de la Nación. Con el Ministerio de Salud. Porque fue la ministra de Salud de la Nación quien firmó una resolución prohibiendo este producto. Sí. Entonces, nosotros consideramos que no es correcto. No es correcto, primero, hacerlo de la manera en que lo hizo, porque no se consultó a ninguna de las otras áreas participantes. De hecho, si bien salud puede tener una injerencia y puede tener una opinión y quizás, obviamente, hasta una decisión, en este caso de hecho hay un trabajo de la Secretaría de Agricultura de la Nación con los pequeños y medianos productores tabacaleros, porque obviamente tiene un tratamiento distinto el tabaco que se vaya a usar para este producto. Entonces, hay un área del Estado que atiende al sector productivo, digamos, en este caso. Sí. Hay otra área del Estado que es el Ministerio de Economía, que venía tratando con Masalín Particulares, que es la empresa que los comercializa, por la inversión de $300 millones aquí, en Argentina, donde ingresarían los $300 millones para poner la fábrica en nuestro país, no en otro país, sino que se vino trabajando durante mucho tiempo para que Masalín ponga la fábrica en nuestro país, generando 400 puestos de trabajo de manera directa, con una inversión, repito, de $300 millones, casi de manera inmediata, donde en un año y medio, la fábrica estaba instalada y estábamos trabajando en esa posibilidad. Entonces, y también hay una cantidad de legisladores nacionales, tanto de nuestro bloque como de otros bloques, que somos los que representamos a las provincias tabacaleras, donde hay una comisión de economías regionales en las cuales generalmente atendemos este tema con Fernández Patri. Hemos tenido reuniones a fin de año, de hecho, para atender el tema del precio del tabaco, digamos, todas las otras problemáticas, digamos, del sector. Y la ministra de repente, no sé, dijo, esto es malo para la salud, y firmó una resolución y no consultó a ninguna de las otras partes. Claro. Entonces, ante esa situación, yo le envié una nota a la ministra pidiéndole explicaciones al respecto, y además presentamos este proyecto junto con Lucas Godoy, estoy segura que otros legisladores de la región se van a ir sumando a la firma, que en realidad es la manera correcta de aplicar el producto, dentro de esta ley, que es la que regula todos los productos comercializables del tabaco. A ver, ¿se podría llegar a armar una mesa en la cual se le invite también a la ministra, se le invite a los productores, ustedes también, en torno a ver cómo se destraba esta situación? Seguramente a lo mejor con mayores fundamentos para que tenga el Poder Ejecutivo. Y seguramente que sí, porque por eso es que nosotros con los legisladores pensamos en que, a ver, esto ya lo íbamos a presentar el año pasado. O sea, este proyecto ya estaba listo el año pasado. En ese sentido, bueno, habrán visto, la agenda parlamentaria estuvo bastante complicada, entonces, como habían acciones y trabajos desde las distintas áreas del gobierno nacional con respecto a esto, bueno, lo dejamos como para cuando sea la oportunidad. Pensamos que este año, entonces, al tomar esta decisión desde el Ministerio de Salud, nosotros tomamos la decisión de expresar nuestra posición como corresponde, como diputados nacionales, modificando esta ley y planteando este proyecto donde están todos los argumentos que yo expreso y muchos más también, ¿no? Claro. Ahora, ¿usted es candidata a vicegobernadora de la provincia? Así es, soy candidata a vicegobernadora de la provincia de Jujuy, del Frente Justicialista, junto a Rubén Rivarola, que es el candidato a gobernador.
elegimos 24 diputados provinciales y una cantidad de intendentes y comisionados municipales, que es como llamamos a las localidades más pequeñas. ¿El Frente en Jujuy qué son? ¿Más o menos 30 partidos? El Frente Justicialista tiene 33 partidos conformándolo, donde obviamente el Partido Justicialista es la cabeza, sí. Pero también está el Partido Solidario, Forja, Nuevo Encuentro, Colina, todos los partidos del Frente Todismo, como le decimos nosotros. Sí. Y además hay una cantidad de partidos, Arriba Jujuy, que es el partido que yo sostengo desde hace muchos años en la provincia, y una cantidad de partidos municipales importantes, ¿no? Junto a otros partidos provinciales. También están sumadas las 62 organizaciones, la CTA. La verdad es que casi todo el espectro de las fuerzas nacionales y populares en la provincia de Jujuy hemos logrado por primera vez en mucho tiempo una unidad que, si bien no es total, pero realmente es muy importante y hoy nos planta en el escenario de Jujuy muy competitivamente, y estamos dispuestos a ganar las elecciones y a seguir convocando, ¿no?, a todos los actores. Ayer tuvimos el acto de presentación provincial, donde están todos nuestros candidatos, ha sido muy, muy lindo. Y tenemos muy, muy buenos candidatos a intendentes. En Jujuy se permite la reelección, entonces desde el sector de Gerardo Morales, creo que en todas las localidades van a la segunda reelección los intendentes radicales. Y nosotros estamos con candidatos muy competitivos ante intendentes bastante desgastados en la gestión, ¿no? Ahora, Carolina, la fecha de las elecciones en Jujuy se adelantan, no van a coincidir con la elección nacional. Gerardo Morales está buscando ser candidato, va a ser precandidato, ya se lanzó a presidente de la Nación, es decir, una candidatura nacional. ¿Es una ventaja que en la boleta no va a estar el nombre del gobernador, de Gerardo Morales? ¿O es una desventaja que no esté? Hay varias provincias con elecciones adelantadas y creo que el calendario entre el domingo 7 de mayo y el domingo 14 de mayo va a estar bastante interesante. Sí. Jujuy tiene las elecciones el 7 de mayo. Pero el gobernador Morales va a estar en la boleta porque él ha convocado a elecciones de convencionales constituyentes para modificar la Constitución. Si bien lo hizo el año pasado y pretendió hacer una elección de convencionales para producir su propia reelección, la posibilidad de reelección, pero finalmente tuvo que dar marcha atrás con eso porque hubo un rechazo masivo de toda la sociedad con respecto a la reforma constitucional, pero también a tener que ir a un proceso electoral en diciembre. O sea, fue algo que cuando la gente se enteró que Morales le estaba poniendo una elección que no entendían, que no comprendían y que además no era urgente, y lo que iba a costar esa elección, imagínense en el medio de diciembre, que sabemos que es un mes donde todas las familias van cerrando ciclos, donde hay, digamos, un montón de procesos que se termina el año. Entonces fue un rechazo masivo y generalizado. Entonces Morales suspende ese proceso electoral y lo unifica a la elección provincial. Entonces nosotros vamos a elegir gobernador y vice, diputados, intendentes, concejales de toda la provincia, y el primer bloque de la boleta, porque nosotros ya tenemos la boleta más tradicional del país, yo creo. O sea, es una sola boleta larga, digamos, donde van todas las categorías. Empieza con convencionales constituyentes encabezado por el propio gobernador Morales. Ahí está. Y él pone de candidato a su ministro de Economía. Pero entonces la primera parte de la boleta es constituyentes, la segunda parte es gobernador. Así es. Claro. Pero va a ser toda la boleta junta. Sí, toda. O sea, porque digo, uno puede cortar, pero en la localidad, o sea, tenés constituyentes, gobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales y ¿no? comisionados municipales. Claro. Bueno, y en el medio, esto el 14, el 7 de mayo. 7 de mayo, Rivarola Moisés, una de las boletas, una de las fórmulas para la provincia de Jujuy. Pero metámonos en y en el medio está la actividad parlamentaria, ¿no? Sí. Y en el medio estamos con la posibilidad o no de sesionar. ¿Hay algún tema que se puede, por ejemplo, el proyecto de ley de agroindustria puede ser un proyecto que se pueda, digamos, sumar como para que haya acuerdo entre oficialismo y oposición? Yo creo que debiera sesionarse. Hay muchos temas en los cuales hay acuerdo del oficialismo y la oposición,
pero bueno, también hay una posición negadora por parte de los bloques opositores a la posibilidad de construir esos consensos. Yo creo que las diferencias están claras y van por un lado y sobre determinados temas. Ahora, no se puede bloquear, y creo que lo dije en la última entrevista que hice acá, no se puede bloquear las sesiones cuando hay tantos temas para tratar, que sí están consensuados y que no hay problema, digamos, con que los podamos tratar y que sí necesita la gente vernos haciendo y trabajando, digamos. Entonces, eso también quiero que quede claro, porque me lo han preguntado muchos, incluso en Jujuy, de que si no se sesiona es porque la oposición extorsiona con el quórum. Así de sencillo. Ahora, respecto de la provincia y la posibilidad de sesionar y la gestación de leyes. Digo, hay dos temas en la provincia que parecen ser muy importantes, no solo para la economía de la provincia, particularmente para la economía de la provincia, pero después para la economía nacional. Una es el litio y la otra es el cannabis, sí. La producción de cannabis. Jujuy ha sido una de las primeras provincias que ha hecho producción de cannabis medicinal. ¿Están vendiendo aceite de cannabis en las farmacias de Jujuy o no? De producción local. Sí, pero a baja escala. Mira, los dos temas son estratégicos y está buenísimo que me lo preguntes, porque además mi equipo de comunicación va a estar muy contento con la respuesta, porque tenemos que ir mostrando mis posiciones respecto a esto. Y hoy un periodista en Jujuy, digamos, justamente planteaba cuál era la posición nuestra respecto al litio y respecto al cannabis. Miren, el litio efectivamente es una de los recursos naturales hoy que más demanda tienen a nivel global. Es una oportunidad histórica para la Argentina y necesitamos que su desarrollo genere riqueza local, porque se exporta el litio, hoy se está produciendo, sobre todo en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy. En Salta ya están empezando a exportar también, pero llevamos años trabajando en esto porque se han hecho las inversiones correspondientes y las instalaciones fabriles y las inversiones son internacionales. Ahora, con el modelo que tiene Argentina hoy, el litio, como son inversiones multinacionales, la mayor parte de todo ese recurso, si no digo todo, se lo llevan los dueños de las empresas. Y a la Argentina le queda lo que está establecido por la ley minera y por los cánones mineros provinciales. Estamos hablando que no llega a quedar en nuestro país ni siquiera el 5% de todos los recursos que genera el litio. Entonces, nuestro planteo es que por supuesto que es un recurso natural estratégico y que es necesario que Jujuy lo explote responsablemente y que es fundamental que tengamos políticas de Estado que atiendan esta situación. Lo que nosotros queremos es que el valor agregado se genere en la localidad, que la preindustrialización del producto se haga con inversiones reales también en la provincia de Jujuy. ¿Por qué? Porque se llevan el litio, el litio que es el material de la materia prima, claro, nada más. Sí. Que además tiene 3 tipos de calidades, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decimos en nuestro proyecto de gobierno para Jujuy es que las inversiones deben hacerse en Jujuy, porque si no a los jujeños no les queda nada. No hay un solo peso del litio que haya enriquecido a una persona común y corriente de la provincia de Jujuy. No hay un solo peso del litio que se haya invertido en infraestructura local o en un complejo industrial de prefabricación de las baterías de litio. Tampoco se ha invertido en un... Yo digo, ¿no? Hay que vincularlo con el tema educativo y con el tema tecnológico, digamos, en un polo educativo, tecnológico para la provincia, no solamente que atienda el desarrollo litiero, sino también que podamos pensar cómo generamos valor agregado a los otros efectos de la minería. Tenemos gran capacidad de recursos humanos, tenemos una carrera de ingeniería que está generando ideas extraordinarias y que nuestros chicos se van a que sus inventos y los productos que inventan terminan haciéndolos en Córdoba o en algún otro país del mundo cuando perfectamente podrían quedarse en Jujuy. Entonces yo digo,
Todos los recursos del litio son fundamentales para el desarrollo de Jujuy, siempre y cuando no quede solamente el 5% de un precio que nadie controla en manos del Estado, que es como está hoy, sino que tiene que generarse un proyecto de desarrollo industrial y tecnológico con los recursos del litio. Ahora, Carolina, paralelamente, ¿el Congreso tiene que estar discutiendo alguna norma, alguna modificación de alguna ley para que no suceda esto? No, no necesariamente, salvo que sí nosotros hicimos propuestas con respecto a que en general se aplica la ley de minería. Y nosotros varios consideramos que no es un recurso netamente minero, porque de hecho puede estar encuadrado en un recurso natural como digamos, de extracción minera, porque la metodología es extractiva, pero es un producto diferencial. De hecho, está en los salares y tiene toda una caracterización más bien química, digamos, que es lo que hace que sea tan valioso, ¿no? Entonces, sí podría modificarse de alguna manera la ley nacional. Pero en este caso yo soy de las que cree que en realidad las herramientas están. O sea, el Estado provincial, en este caso Jujuy, perfectamente puede generar condiciones a través de leyes provinciales y a través de decretos, porque además hay una empresa que se llama GEMSE, que es una empresa mixta, empresa jujeña de minería, que es mixta porque ahí participa el Estado y participan los privados justamente para pensar todos estos desarrollos de inversiones. Pero se limita a otorgar los permisos de extracción y a controlar la infraestructura litiera en términos extractivos nada más. No los siguientes pasos que debería esa empresa pensar en vinculación con la universidad, en vinculación con las áreas de desarrollo económico de la provincia de Jujuy. ¿Cómo será que ni siquiera está pensado un desarrollo de proveedores de servicios? Porque, por ejemplo, sí han tomado personal las plantas litieras, pero la mayor capacidad de generación de trabajo ha sido mientras van construyendo las plantas. Después que terminaron de construir las plantas litieras, pasan a una reducción de personal, que casi todo es personal altamente calificado, que obviamente no es trabajador jujeño. Entonces lo que nosotros buscamos es que haya trabajadores jujeños trabajando en esas empresas. Las empresas, ¿qué es lo que dicen? Que no están capacitados. Por eso, ¿qué es lo que yo digo? Que hay que generar un polo tecnológico, educativo, que capacite a nuestros jóvenes, a nuestros recursos humanos, para que puedan absorber el trabajo dentro de esas empresas litieras, y sobre todo si logramos construir políticas de Estado que exijan que haya una inversión en preindustrialización del producto. ¿Para qué? Para que el valor agregado salga directamente de Jujuy. Entonces, ese es el modelo que nosotros pensamos para el litio. Hay un tema, sí, que lo voy a aclarar, y es que hace 2 años atrás, con un grupo de diputados, presentamos un proyecto que planteaba la nacionalización del litio, ¿sí? Como recurso natural estratégico, porque obviamente todos los recursos naturales están en manos de las provincias y son facultad de las provincias tomar decisiones sobre eso. En ese caso, nosotros, ¿por qué lo consideramos así? Primero, porque vemos que se toman decisiones y son inconsultas. O sea, se toman decisiones desde el sector privado con los gobiernos provinciales, pero no hay una visión estratégica como país que atienda esta temática. Entonces, nosotros creemos en ese momento, no es que queramos nacionalizar el litio, como dicen algunos periodistas en Jujuy, de que yo estoy en contra del litio. Para nada, no es así. O sea, nosotros planteamos eso para generar un debate más real sobre el desarrollo del litio. ¿Por qué? Porque si bien hoy la Secretaría de Energía de Minería de la Nación está atendiendo el tema, ¿sí? Lo hacen siempre, digamos, como que en versiones parcializadas. Entonces yo digo, todo lo que tenga que ver con los desarrollos estratégicos como nación tiene que tener una visión estratégica, no puede ser una versión parcializada en función de los intereses de las empresas multinacionales o de los intereses de los gobernadores provinciales o de los intereses de un funcionario en particular. Tiene que haber una visión estratégica, porque hay un tema que no es menor. El litio es reutilizable. Entonces, ¿qué pasa? Y es una ventana de oportunidades enorme, pero la ventana se va a cerrar en 50 años.
Entonces, si nosotros no hacemos las cosas bien ahora, ni vamos a generar empleo, ni vamos a generar riqueza, vamos a diezmar nuestros recursos naturales, porque también afecta al ambiente, sobre todo en la utilización del agua y en las cuencas acuíferas que están cercanas a los salares. Entonces digo, tiene que haber una visión estratégica. Yo no digo que el litio hay que nacionalizarlo y sacarle las facultades a todos, no. Eso fue como una alarma, decir, miren, en realidad necesitaríamos sentarnos en una mesa que sea un poquito más amplia que la de los gobernadores y que podamos pensar estratégicamente cómo utilizar este recurso y que genere trabajo genuino y riqueza genuina en las provincias litieras que son 3, Salta, Jujuy y Catamarca, que son provincias relativamente poco desarrolladas. Son provincias donde tenemos altísimos índices de desempleo. Yo por lo menos voy a hablar de Jujuy. Entonces, la curva del empleo en el país, que va en subida, de a poquito, pero vamos recuperando el empleo a nivel nacional, y la curva del empleo en Jujuy va en bajada. La curva del ingreso de nuevos trabajadores de profesiones específicas de alta calificación, que va en subida a nivel nacional, en Jujuy va en bajada. La formación de recursos humanos en determinadas ofertas laborales en todo el país va aumentando, todo lo que tiene que ver tecnología, informática, economía del conocimiento, programaciones, más, exportamos porque tenemos alta capacidad. En Jujuy no existe. Entonces, ahí es que nosotros planteamos que las provincias litieras, y en particular que son todas del noroeste argentino, un noroeste que muchas veces ha sido postergado, un noroeste que hoy por lo menos en nuestra provincia hay una bajísima calidad de vida, hay una disminución del ingreso en todos los órdenes, es cuando decimos, claro que el litio es una enorme posibilidad de generación de empleo, de generación de conocimiento, de generación de inversiones y demás. Pero bueno, ya han pasado muchos años y lo único que vemos es que se llevan el litio, no sabemos ni a cuánto lo pagan, ni en cuánto tributan, y hay muchas irregularidades que ya ha detectado la AFIP, porque también habrán visto las noticias, las irregularidades que ha detectado la AFIP porque facturan a precio de exportación litio de primera calidad como si fuera de tercera, o subfacturan las exportaciones de litio. Entonces, digo, hay un gran problema y nosotros lo que pensamos es que tiene que haber una gran solución a esto. Y respecto de la legislación de la producción de cannabis, digo, la provincia tiene una empresa estatal que produce cannabis. Digo, es una legislación que sacó el Congreso Nacional, pero cuando uno ve los intentos privados para llevar adelante la producción de cannabis es como medio engorroso. Digo, como legisladora y como candidata a gobernadora de una provincia que produce, ¿la legislación actual es acorde para que el cannabis medicinal, el cáñamo industrial, digo, como recursos naturales funcione o no? ¿O habría que modificarla también? Nosotros aprobamos una ley el año pasado creando la Agencia Nacional de Cannabis. Sí. Y la verdad que estoy muy contenta de que ya esté funcionando rápidamente, porque en el verano ya se confirmaron las autoridades de la Agencia Nacional de Cannabis y ahí está Fran Echarren a cargo y creo que tiene una visión realmente muy interesante y bueno, de paso lo felicito a Fran porque está empezando con una gran tarea y donde no solamente es cumplir con lo que pauta la ley de creación de la agencia, sino también justamente visibilizar, como vos decís, esas oportunidades y esa diversidad de ejes que puede tener la producción del cannabis medicinal, la producción del cáñamo y demás. Donde no solamente está la producción de la materia prima, sino también los proyectos de industrialización. Sí. En Jujuy, sí, es verdad, Gerardo Morales creó una empresa que está a cargo el hijo, bastante transparente,
no conocemos cuáles son los resultados de esa empresa, no conocemos cuáles son los resultados económicos, o sea, no desconocemos porque no hay información pública sobre la producción, la cantidad de producción, las ventas, las proyecciones y demás. Y sé que, bueno, ya está en contacto con la Agencia Nacional, digamos, justamente porque es el organismo que debe controlar este tipo de emprendimientos. A ver, nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo es que sea una empresa que esté en manos del hijo del gobernador, porque eso le quita transparencia. Y segundo, en no tener la información pública respectiva que sea fehaciente, digamos, no la información publicitaria, porque ya sé que alguno por Twitter me va a decir y me va a alargar la publicidad. No, yo no quiero la publicidad, yo quiero la información clara y concreta. Cómo se vende, cómo se produce, cuántos recursos queda para Jujuy y cómo se invierte en Jujuy ese dinero. Escuchándola, ya estamos cerrando, pero escuchándola y hablando de la producción de cannabis, hablando del tema del litio, es para generar muchas expectativas en la provincia. Y es que tenemos muchas oportunidades en Jujuy. En Jujuy hay mucha riqueza. El problema es que la riqueza no está distribuida y nuestra gente es pobre. Entonces, la base de nuestro proyecto para Jujuy tiene que ver con eso, con cómo gestionamos la riqueza de Jujuy para los jujeños y para que tengan una vida linda y una calidad de vida digna. Y es el concepto del bien vivir en Jujuy. Somos una provincia que además es rica en cultura, es rica en recursos naturales, es rica en un modo de vida provinciano, de mucha tranquilidad, de estar en contacto con la naturaleza. Tenemos, a ver, la única ciudad grande de donde tiene muchísimos habitantes, más de la mitad, casi la mitad de la provincia, digamos que es en el gran, como si diríamos, el centro urbano, que es San Salvador y Palpalá. Pero vos después tenés el resto de las poblaciones, tenés 5 poblaciones de 80.000 habitantes, o sea, son ciudades chicas, y todas en un entorno de ruralidad. O sea, tenés verde, tenés naturaleza, tenés campo, y después tenés las localidades mucho más chiquitas, de entre 5 y 10.000 habitantes. O sea, la morfología territorial y además la diversidad climática, la diversidad paisajística, la diversidad en la naturaleza que te hacen que vos pases de Humahuaca, en el centro de la quebrada, a el centro de las Yungas, en 3 horas de viaje, pero de un viaje extraordinario, que es por donde pasaba el camino de Inca, pasando por Santa Ana, por Caspalá, por lugares que son espectaculares. O si no, como lo ves de Jujuy, entrando por abajo, desde la ruta 34, seguís subiendo y pasás valles, plantaciones, está toda la zona tabacalera. Cuando vos entras a Jujuy, lo primero que ves son plantaciones de tabaco, y después lo segundo que ves son plantaciones de caña. Claro. Y seguís subiendo, y claramente llegás a los productores, a los pequeños y medianos productores frutícolas de la quebrada de Humahuaca, porque la quebrada de Humahuaca no solamente es el turismo. Y del otro lado seguís por el centro de las Yungas, donde está toda la zona agroindustrial de los ingenios azucareros. Pero también, ¿qué pasa con los ingenios azucareros? Agarrás la 34, desde que entras a Jujuy, pasás por San Pedro, 2 ingenios. Seguís a Ledesma, el ingenio Ledesma. Seguís subiendo y llegás hasta Salta. Y en Salta tenés el ingenio Tabacal. Son esos 2 ingenios más grandes. Y antes de entrar a Jujuy, en Salta tenés el de San Isidro, que está en Güemes. Entonces vos tenés toda una línea, que es la ruta 34, de producción cañera. Ahora, ¿se producen caramelos en Jujuy? No. ¿Se fracciona azúcar en Jujuy? No. ¿Tenemos productos derivados en jugos, en lo que fuera que se utilice el azúcar en cantidad de productos? No. Entonces, lo mismo, la industria se lleva el producto, la materia prima, que es el azúcar, el productor gana poco, corre el riesgo, está monopolizada la industria, porque el productor sí o sí le tiene que entregar a uno de esos 4 o 5 ingenios, con lo cual, al estar casi oligopolizada, digamos, se maneja el precio, un precio que está vinculado, el del azúcar, con el precio internacional. Entonces termina el consumidor, el jujeño, pagando cara un azúcar que se produce al lado de su casa, ¿sí? Porque tampoco tenemos precio diferenciado del azúcar. O sea, ¿por qué en Jujuy se tiene que pagar el azúcar, la bolsa, el kilo, lo que fuera, al mismo precio que lo pagan acá en Buenos Aires, o a pagar un precio de exportación del azúcar que se vende para Europa, por ejemplo? Entonces digo, si tenemos que hacer ese sacrificio, ¿por qué no hay
cadena de valor que genere valor agregado y que genere trabajo. Porque, oh casualidad, en toda esa región es la región más pobre de Jujuy. ¿Por qué? Porque los ingenios se han tecnificado y las metodologías de producción tienen aplicación tecnológica permanente. Entonces, un ingenio que hace 20 años tomaba 2.600 empleados, hoy trabaja con 600. Claro. Entonces, ahí está la clave del cambio de la matriz productiva que nosotros sí queremos para Jujuy, que el gobernador Morales viene prometiendo hace 8 años y la verdad que está todo igual. Carolina, diputada y candidata en la provincia de Jujuy, gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. La diputada Carolina Moisés, diputada nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Jujuy. Pausa, esto es El Análisis, regresamos en un par de minutos. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes lo que fue el informe de gestión de Agustín Rossi. Hoy conviven en este año en la Argentina 4 crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Se aprobó el Monotech, un proyecto que crea el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Es una norma que es impulsada por el Ministerio de Economía, que justamente habíamos mencionado esta semana, decíamos los proyectos que el Ministerio de Economía le pedía al Parlamento. DTV, el resumen, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Cultura. Desde dirección o producir o armar arreglos que por ahí hay algunas que les sale más fácil que otras, pero todas queremos de alguna manera también transitar ese camino y ayudarnos. A veces a una se le ocurre una idea, compartimos arreglos, vamos probando cosas. En general es como que ha sido poco conocido también el tema de las presas, ¿no? Las presas políticas en la dictadura y qué es lo que giró en torno de eso. Una cuestión, a ver, no hay reclamo ni nada, sino una cuestión del proceso de construcción de la memoria. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz.
en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual tuvimos comisiones hoy a la mañana y hasta prácticamente minutos antes que comencemos el análisis con la Comisión de Defensa, con algunos temas que tienen que ver más prácticamente con lo protocolar que con las discusiones fuertes que se pueden dar en una comisión. En el caso de Defensa, la posibilidad de autorizar la salida de fuerzas argentinas para hacer ejercicios militares con fuerzas internacionales. Principalmente las actividades son con los países limítrofes. Hay muchas actividades que realizan las Fuerzas Armadas argentinas con las Fuerzas Armadas de Brasil, de Chile y de otros países limítrofes con la República Argentina, como también el ingreso, permitir el ingreso de fuerzas de otros países en la República Argentina, algo que no llevó mucha discusión acá en el Congreso. No, para nada. Habitualmente ese tipo de proyectos se aprueban sin mayores discusiones. ¿Quién le va a negar al presidente de la República salir del país para atender cuestiones que tienen que ver con las relaciones exteriores de la nación, ¿no? Así que, en definitiva, son proyectos que son necesarios, que son, digamos, formalmente necesarios y que prácticamente no tienen ningún tipo de discusión. No, y lo mismo como la formalidad también, pero necesita la aprobación del Congreso, el permiso para que el presidente pueda salir del país. Sí, ¿no? sí, las tropas, el presidente. Digo, lo de las tropas es bastante importante porque lo que sucedió por los plazos el año pasado, lo que sucedió es que se atrasaron a la hora de aprobar esto, que como bien dice Laura, es una formalidad. Digo, es una formalidad en el sentido de que no van a decir que no, pero es algo que se tiene que hacer sí o sí. Y como el año pasado se atrasaron, la Argentina no participó de ninguno de esos que se denominan, yo soy medio ignorante en el tema, pero juegos de guerra que hacen los países. Ah, sí, como el TEC. Claro, pero tampoco sé jugar a eso, pero digo... esos que hacen los países donde participó Brasil, participó Uruguay, participa Estados Unidos en general en la región, pero que tiene que ver con formar parte de una estrategia más regional. Bueno, la Argentina el año pasado no participó. Básicamente, ¿por qué? Porque el Congreso firmó tarde esta autorización. Entonces, como firmó tarde la autorización, digo, esto que es una formalidad, porque no dicen que no. Pero claro, cuando firmaron la autorización ya habían pasado esos juegos de guerra. Exacto, y bueno, porque ya en abril del año pasado, a esta altura, estábamos todavía con... Claro, pero lo peor de todo, que esos juegos de guerra están presupuestados, digo, están en el presupuesto. Claro. Esa plata está destinada para que las Fuerzas Armadas participen de ese tipo de cosas. Y no fueron el año pasado porque se había atrasado todo. Se atrasó todo. Bueno, nos vamos a ir ahora a la provincia de Santa Fe. Diputado Federico Angelini, ¿cómo le va? Fernando Fracchelli saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, diputado, a ver, una actividad que pasó estas semanas por las comisiones, la actividad legislativa. ¿Cómo espera los próximos días en torno a la posibilidad de avanzar con algunos proyectos y en algunos casos buscando también consenso, proyectos consensuados con el oficialismo? Bueno, espero que pronto haya acuerdo entre el oficialismo y los líderes de nuestra bancada, de nuestro interbloque, para poder poner temas en la agenda que sean la agenda de la sociedad y de los ciudadanos. Como por ejemplo hubo hace tan solo 10 días, en donde se pudo discutir y aprobar un tema tan importante como es el fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Y ahora las expectativas de ustedes se trasladaron al Senado, ¿no? Respecto a ver si avanza rápidamente con ese proyecto, porque tuvo mucho consenso acá en diputados. Uno supone o presupone que en el Senado va a pasar lo mismo, el consenso. Sí, es fundamental. La verdad es que les pedimos a los colegas de otras provincias, más allá de que seguramente cada provincia tiene su problemática o su eje fundamental en donde uno puede avanzar en distintos proyectos, pero lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe es una tragedia, lamentablemente, y el retraso que tenemos en materia de creación de juzgados y fiscalías, estamos hablando de 30 años, 40 años, y la situación de la realidad de la ciudad de Rosario o la ciudad de Santa Fe es muy distinta actualmente que hace 30 años. ¿Qué tal, diputado Angelini? Laura Sarra lo saluda. Bueno, mucha polémica, mucha conmoción, sobre todo generó lo que sucedió hace, bueno, ya prácticamente un mes y medio, con el ataque a balazos a un supermercado de la familia Roncuso en la ciudad de Rosario. Esto de alguna manera ha preocupado y mucho no solamente a las autoridades de Santa Fe, sino también a las autoridades nacionales, que de buenas a primeras, bueno, tuvieron que atender una situación que venían hasta ahora solapando. Me refiero al gobierno nacional. ¿Qué cambió a partir del supuesto envío de gendarmes a la ciudad de Rosario? Si es que efectivamente se concretó ese envío de gendarmes, preguntarle si, digamos, si usted tiene alguna constancia de que haya habido más fondos para seguridad para Santa Fe, si algo modificó en cuanto a la actitud del gobierno nacional respecto de la provincia en este tema de inseguridad. Bueno, lo primero decirte que lamentablemente situaciones como la del supermercado de la familia Messi. Primero, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Un poco latoso el audio, pero bueno, pero se lo escucha. Sí, se escucha. Bueno, lo que les decía, la verdad es que las situaciones como las que pasaron en el supermercado de la familia Rocuso vienen pasando desde hace 2 o 3 años sin ninguna atención de los medios o por sobre todo de los medios nacionales. Y posterior a eso sucedió una tragedia como es la muerte de un chiquito de 11 años que estaba jugando simplemente en la puerta de su casa, cosa que también lamentablemente viene sucediendo más seguido de lo que claramente debería suceder. Entonces, ayer mataron a 3 personas, el fin de semana mataron a 2 personas. Las soluciones no van a ser de un día para el otro. Lo que sí nosotros planteamos es que haya un plan, una estrategia, un programa de corto, mediano y largo plazo. Se hicieron anuncios rimbombantes, como por ejemplo la llegada de ingenieros del ejército, nunca vinieron, y los gendarmes o las fuerzas federales siguen haciendo operativos de tránsito. O sea, pueden venir 10.000 gendarmes, que no tengo certeza de que hayan venido, pero mientras sigan haciendo operativos de tránsito y no haya un plan, un programa, una estrategia,
lamentablemente la situación va a seguir ocurriendo en nuestra provincia. Federico, ¿cómo te va? Soy David Cayón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Respecto de la ley de fortalecimiento de la justicia, ¿pudiste hablar algo con tus colegas del Senado? Mañana hay sesión. La semana pasada intentó que se tratara sobre tablas el proyecto, porque como viene con tantos votos positivos de la Cámara de Diputados, la sesión se cayó la semana pasada, pero ahora, hoy hubo acuerdo, hay sesión mañana. ¿Hay posibilidades de que mañana sea aprobado sobre tablas? En esto que vos decías, bueno, hay que acelerar un poco los procesos. Mira, estuve hablando con Carolina Lozada y con Dionisio Escarpín, que son los dos senadores por la provincia de Santa Fe, y ellos están haciendo todo lo posible porque en la sesión del día de mañana puedan trabajarse este tema sobre tablas, digamos, para darle porque hay consenso, por lo visto. El tratamiento. Hay consenso. Y lo otro que te quería preguntar respecto de la ley. La ley lo que promueve es la creación de juzgados y fiscalías. Digo, el nombramiento de un juez y de un fiscal lleva a un proceso bastante largo. El fiscal por ahí hasta un poquito más largo todavía que el del juez, porque jueces hay para nombrar. Digo, si todo saliera más o menos bien, suponiendo que la ley se aprobara rápido, ¿en cuánto tiempo crees que va a estar funcionando todo este nuevo andamiaje judicial en la provincia? A ver, nosotros lo hemos dicho ya en diputados, esto es un proceso de mediano y largo plazo, no bajo ningún punto de vista trae soluciones a la tragedia, como dije antes, que estamos viviendo en la ciudad de Rosario. Lo que tenemos que hacer es darle celeridad al tratamiento del proyecto del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, que eso sí ayudaría mucho a que se empiece a implementar un sistema que daría más celeridad a los procesos judiciales y que al tener más herramientas la justicia federal, los narcos tendrían menos capacidad de daño en nuestra provincia. Federico, ¿y estos temas están instalados en lo que es el marco de una campaña política, una campaña electoral? ¿La ciudadanía le pide a los candidatos, les pide explicaciones, qué es lo que está pasando, les pide respuestas? Discúlpenme, yo había dicho, me tengo que ir porque se me está yendo el vuelo. Sí, perfecto. Pido mil disculpas, bueno. Me lo había dicho a la producción. Bueno. Dale, un saludo, perfecto. Me están mirando con mala cara acá. Federico, aproveche el vuelo, por favor. Bueno, ya nos vamos a comunicar. Gracias. Agradecemos a Federico Angelini estos minutos. Claro, los diputados están, en algunos casos, como el diputado Angelini, ya está regresando a su provincia. Otros a veces hablamos los lunes y están tomando el vuelo para venir a Buenos Aires. Bueno, es así la vida del diputado. Lo estaban apurando. Yo veía que estaba mirando, buscando a alguien o estaban, a lo mejor lo estaban llamando. Lo estaban llamando para que... Le dijeron, mire, por más que sea diputado, el vuelo se va. Sí, el avión se va. No va a estar esperando. Le agradecemos. Al diputado Federico Angelini, diputado del PRO por la provincia de Santa Fe. Es un tema, me parece también, instalado en la campaña política, sí, claro, para las elecciones a gobernador, vice, para los que son candidatos a legisladores provinciales, y después se dará también con los que sean candidatos a legisladores nacionales, y para los que sean precandidatos a presidente, cuando vayan a la provincia de Santa Fe para hacer campaña. Sí, claro. Obviamente va a ser uno de los temas. Sí, a ver, me parece un dato alentador que, por lo que dijo, habló con los senadores de la provincia de Santa Fe, y que puede ser que mañana se apruebe sobre tablas el proyecto como para que avance en la creación de nuevos juzgados, nuevas fiscalías. Digo, va a ser un proceso bastante largo. Desde el punto de vista, ya digo, pensar en el lugar físico, donde se va a instalar ese juzgado nuevo, esa fiscalía nueva, que no existe hoy, con lo cual eso es bastante largo, así que mañana puede ser que se apruebe eso. Lo otro es que me parece que todo candidato que vaya a Santa Fe, que no sea de Santa Fe, la va a pasar mal con esta discusión. Claro. Digo, me parece que los santafesinos podrán decir que se hizo más o menos, pero van a estar más o menos. Ahora, el que no sea santafesino, que baje a la provincia a hablar sobre el tema, yo no creo porque me parece que la sociedad santafesina, en especial la rosarina, no le importa mucho de qué color sea, sino que lo que le importa es que siempre fue empeorando. Claro, exacto.
exacto. Y entonces es obviamente que este va a ser un tema metido en la campaña y va a ser un tema de repercusión directa para aquellos candidatos o precandidatos por estas horas, ¿no? que puede ir teniendo ya la República Argentina, digo, pensando en los cargos nacionales como candidato a presidente de la Nación. Sin dudas. Por el otro lado, mañana también el Senado podría avanzar con la designación de algunos jueces para la provincia de Santa Fe que también estaban pendientes. Sí, ahí hay todo un tema porque se van a designar 3 para Santa Fe, 3 para Córdoba, pero que no son federales, o sea, no son de juzgados federales, con lo cual... ¿No son federales? No. ¿Cómo que no? No, son penales, pero no son federales. No para estos delitos, para delitos o sea, federales no. Son para delitos que tienen que ver, digo, por ejemplo, un homicidio, pero no para el tráfico de droga, que es un delito federal. Entonces, digo, porque son pliegos que estaban en el Senado, digo, y que vienen esperando de alguna manera para hacer... Pero ¿no había también pendientes en el Senado la cobertura de cargos vacantes a jueces federales en Santa Fe? Lo que pasa es que en el Senado hay 35 pliegos pendientes de ser aprobados de la justicia. Los que por lo menos hasta hoy venían discutiendo son 3 para Santa Fe, 3 para Rosario y 3 para Córdoba, pero los de Rosario son penales. Claro. No son federales. Ajá. Entonces, y luego va a haber que esperar el proceso para poder designar a todos los cargos que en varias oportunidades vos, David, nos fuiste dando, digamos, es una información cantidad respecto enorme, a la cantidad de cargos que hay que cubrir. Es una cantidad enorme. No, a ver, el dato, digo, son de utilidad respecto de lo de Rosario, porque hoy lo que sucede es que la justicia de Rosario está colapsada en el sentido de que el federal termina, como muchos de los delitos de asesinato están ligados al narcotráfico, termina con un montón de causas. Esto lo que hace es, de alguna manera, que aparezcan jueces penales. Bueno, corre un poquito, le saca un poco de trabajo a los federales. Ahora, lo que pasa con esto de la reforma para la provincia de Santa Fe es cierto, desde la vuelta a la democracia no se creó ningún juzgado en Santa Fe. Por ahí era porque no hacía falta, no lo sé, digo, no es una crítica, pero el crecimiento económico que ha tenido Santa Fe, digo, tiene el complejo privado portuario más grande de América del Sur. Digo, que no hayan puesto un juzgado nuevo, por lo menos comercial, para todas las implicancias que tiene, es raro. Bueno, ahora va a haber juzgados, en general, por lo menos lo que dice la norma, son todos penales, son todos de carácter de delitos penales, no comerciales. Pero va a ser una discusión bastante larga. Claro, y en el medio está todo el paquete, digamos, que terminó aprobando la Cámara de Diputados respecto a enmarcado en el proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia penal federal para la provincia de Santa Fe y que ahora la discusión que se tiene que dar en el Senado Nacional, y una vez que se dé y que se apruebe, tiene que pasar por el Ejecutivo para su reglamentación, y a partir de allí empezarán los procesos correspondientes, que va a incluir al Poder Judicial, el regreso de designaciones hacia el Poder Ejecutivo y el regreso también del tema hacia el Congreso de la Nación, a la Comisión de Acuerdos. O sea que va a llevar mucho tiempo hasta que se pueda implementar. Efectivamente, ¿no? va a ser así, largo plazo, y mientras tanto, como decía recién el diputado Angelini, los homicidios se suceden en una ciudad conmocionada, ¿no?, por el avance del flagelo del narcotráfico y del crimen organizado, que, bueno, obviamente se va a instalar a la campaña, no cabe ninguna duda. Habrá que ver cómo se comporta el electorado santafesino en estas elecciones. Por de pronto, Juntos por el Cambio ha articulado con el socialismo un frente de frentes, ¿no?, para justamente enfrentar al oficialismo, en este caso personalizado ahora en Omar Perotti, el actual gobernador, que no le ha ido demasiado bien en su gestión, ¿no?, y que tampoco tiene demasiados aliados a nivel nacional, Omar Perotti, ¿no? Está bastante solo. Tampoco hizo demasiadas migas con gobernadores que podrían estar en su misma sintonía, ¿no? Como el cordobés Juan Schiaretti, que llama la atención, ¿no? Claro. Así que
hay que ver cómo se desempeña electoralmente esta provincia, que es clave, no solamente por la cantidad, por lo... El tercer padrón, ¿no? Exactamente, sino, bueno, porque es una provincia estratégica en cuanto a, bueno, todo lo que es la producción de Santa Fe y bueno, lo que implica en cuanto a PBI, ¿no? De aporte al PBI, con lo cual, a ver, quien vaya a encarnar o quien vaya a ser candidato de Juntos por el Cambio, será Larreta, será Morales, será Bullrich, tendrá que llevar un libreto muy afiatado, muy afianzado sobre qué propuestas va a llevar para Santa Fe, ¿no? Seguro. Sí, aparte, digo, y este frente de frentes que forma Juntos por el Cambio con el socialismo en Santa Fe, tiene la particularidad también que hay que ver también cómo se presenta. Porque puede ser que no se puede utilizar el sello de Juntos por el Cambio en la provincia porque la coalición cívica no forma parte del frente de frente. La coalición cívica va por afuera. Claro. No quiere participar y no participa a la forma de la exdiputada Lilita Carrió, denunciando que no participaba porque había gente en el frente de frentes que estaba implicada en el narcotráfico, con lo cual decía, no es que no participo porque no. No es que no se pusieron de acuerdo políticamente, ¿no? No, digo, con la forma de la exdiputada Carrió a la hora de explicar los por qué no. Así que habrá que ver, digo, cómo sucede eso. Porque también es cierto, como dice Laura, quien baje a explicar y a decir, bueno, nosotros vamos a hacer tal cosa en la provincia, puede ser que se encuentre con un candidato de la coalición cívica en la provincia que no tenga nada que ver con el frente de frentes y que termine discutiendo con alguien que en el resto del país es socio. Claro, exacto. Y va a pasar eso, obvio. Sí, obviamente que va a pasar eso. Bueno, el tema de Santa Fe es uno de los temas también que va a seguir teniendo la atención del Congreso Nacional, más allá que se haya avanzado con el proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia penal federal y que proyecto, repetimos, ahora está en la órbita del Senado Nacional. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los premios parlamentarios. Vamos a hablar de la señora. Porque además, por tercer año consecutivo, ganó el premio parlamentario Diputados Televisión. Bien merecido el premio. Mejor cobertura en lo que tiene que ver con en el ámbito del Congreso desde el punto de vista televisivo. Diputados Televisión ganó por tercer año consecutivo. Obviamente, aquí Diputados Televisión hacemos todos, estamos todos, formamos parte de haber ganado y haber obtenido esta importante nominación y este importante premio. Y agradecidos también, obviamente, a el semanario, a la revista El Parlamentario. Y por supuesto, Laura Serra también, que ha ganado. Felicitaciones a Laura, que ganó su premio. Gané mi premio, sí, muchísimas gracias. Sí. Así que muy agradecida a la revista Parlamentario, ¿no? Que todos los años realiza esta elección, esta votación entre legisladores, entre periodistas y bueno, siempre es un gusto ser galardonada por la revista Parlamentario. Bueno, ayer lo comentaste allá en el salón. El señor también. En el Salón Azul, ¿no? En el Salón Azul del Senado. Azul, sí, obviamente. De mi parte también agradecido a la revista Parlamentario y obviamente también agradecido al trabajo que nos permiten hacer aquí en Diputados Televisión, en mi caso también a la televisión pública. Pero vamos a compartir y vamos a revivir ese momento en este compacto que tiene que ver con la entrega del Premio Parlamentario 2022 aquí en el Congreso de la Nación. Los legisladores y las personalidades más destacadas del 2022 van a estar recorriendo este lugar, aquí el Salón Azul, precisamente en el Congreso de la Nación, donde se van a estar entregando los premios parlamentarios 2022. Se va a entregar en el día de hoy ese por mejor cobertura televisiva y es el que corresponde a la señal Diputados TV. Primero que nada le agradezco a Oscar, a José, al parlamentario, por este reconocimiento.
reconocimiento en tercer año consecutivo ya. Quiero agradecerle a todo el equipo de Diputados TV y a la presidenta de nuestra Cámara. Muchas gracias por permitirnos seguir trabajando con total libertad como venimos haciendo todos estos años, pero este año más todavía por lo especial que es para nuestro país 40 años de democracia. Quiero agradecerle por este medio a la revista El Parlamentario por esta distinción y al mismo tiempo agradecerle a todos los que ha hecho posible que yo llegue a esta distinción. Verdaderamente orgulloso de mi primer mandato recibir esta distinción, además otorgada por los periodistas y por los colegas que nos ven en el trabajo diariamente. Detrás de este premio hay trabajo personal, por supuesto, pero básicamente del equipo que me acompaña a diario y por supuesto del todo el Parlamento. Así que agradecerle a todos y también a Diputados TV, que está todo el tiempo presente. Bueno, ahí estaba el momento vivido en la jornada de ayer con la entrega de los premios parlamentarios 2022. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy buenas tardes y agradecido soy yo por la invitación. Siempre. Bueno, ahora patria de la provincia de Salta y además integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Así es, así es. Bueno, a ver, una semana en la cual se pudo avanzar con algunos temas en comisión. A veces uno mira hacia adelante y dice, ¿se podrán poner de acuerdo para tener una nueva sesión como tuvieron hace 15 días? Debiera ser. Sería lo correcto, pero no está siendo muy natural, ¿no es cierto? No hay todavía mucha gimnasia para trabajar en una Cámara con paridad de fuerza. Pero sí, como usted dice, interesante, sobre todo la jornada de hoy, la Comisión de Economías Regionales, cuando tratamos y escuchamos a los distintos referentes de todo el país referido a la producción orgánica. Algo muy interesante, es muy valioso, pone en valor el trabajo y necesita una ley que los ampare y que le dé una cobertura para que tengan desarrollo. La sociedad o el mundo en general apunta hacia la alimentación saludable, a eso se refiere la producción orgánica de alimentos, en contraposición a la producción masiva con la incorporación de tecnología. Hay clientes para todo, pero hay que hacerlo de calidad y debidamente certificado. Ha sido muy interesante la exposición de los concurrentes y espero que en economías regionales avancemos y le demos dictamen para luego el tratamiento de este proyecto de ley. Bueno, en los últimos días se está hablando mucho sobre las economías regionales. Hubo medidas desde el Palacio de Hacienda también vinculadas a las economías regionales. Es un gran motor para, digamos, para el crecimiento económico, para la posibilidad de generar puestos de trabajo. Yo entiendo que el tipo de cambio diferencial por tiempo determinado no es motor absolutamente nada, sino es un mecanismo para subsistir. La economía regional de la provincia de Salta, uno de sus principales ingresos o referente a la producción tabacalera. La producción tabacalera atraviesa un grave problema, que es que el precio de exportación tiene una retención del 12% y se liquida al dólar oficial. En cambio, los insumos, en su mayoría importados, se lo cobran al productor, ya sea la empresa copiadora o las empresas al dólar contado con liqui o al mercado electrónico de pago. Entonces esa disparidad, más una falta de un ajuste racional en el precio de acopio en peso, la parte que paga el acopiador, ha colocado el sector en serias dificultades. Eso potencia también un error que hubo al dictar una ley el año 2017, donde se bajó la tasa de impuesto interno del cigarrillo del 75 al 70, creando un impuesto fijo excesivo que ha sido objeto de planteo de inconstitucionalidad. Mire, esos 5 puntos de la tasa de impuesto interno significa una caída de recaudación del Fondo Especial del Tabaco del 20%. Hemos intentado con diputados vinculados a provincias tabacaleras, particularmente el diputado Bárbaro de Misiones, a pesar de pertenecer a identidades políticas diferentes, en tratar de arrimar soluciones. Hemos estado plenamente de acuerdo en que todo producto elaborado con tabaco debiera pagar Fondo Especial del Tabaco, restituir el nivel de la tasa de impuestos internos a un nivel razonable y recomponer
no solo la recaudación del fondo, sino también la recaudación del Estado. Esto no es crear un nuevo impuesto, sino volver a una situación anterior, una mala ley. ¿Qué pasó con esta ley? Se estableció un mínimo excesivo, muy elevado, donde si se determina por la regla general del tributo de impuesto interno, que es una alícuota sobre el valor de despacho, significaba X pesos, pero la empresa cigarrillera de origen nacional estaba pagando 5 o 6 veces eso. Entonces eso afecta a un principio constitucional que es el de la equidad y de la proporcionalidad. Entonces existe la proporcionalidad para determinadas marcas, pero no para otras. Esa inequidad, ¿cierto?, fue el origen de planteos judiciales, medidas de recursos de amparo que fueron no concedidos. Hay una de las causas que tuvo sentencia en primera instancia y hay otras cuya medida cautelar, el amparo está en la Corte de Justicia. No nos sirven las leyes que sean judiciales. Las leyes claras son las que sirven y aclaran el panorama, dejan funcionar el sector, tanto la industria, el acopiador, el exportador, tiene reglas claras y puede moverse. Cuando la ley es oscura y es objeto de planteos judiciales que pueden prosperar, entonces hay un clima de inestabilidad y como usted sabe, en la ley del gallinero el que está abajo es el productor, ¿no? Claro. Ahora, respecto de esto, perdón porque no lo entendí. Usted decía, bueno, las medidas del tipo de cambio diferencial no sirven porque... es una aspirina para el cáncer, ¿no? Sí, por eso digo, pero usted decía, bueno, los importadores le están cobrando el contado con liqui o el MEP, me imagino, porque no deben acceder a la cantidad de dólares que necesitan. Claro, ellos no acceden al mercado oficial de cambios para pagar las importaciones y terminan pagando a través de ese circuito. Y tengan en cuenta que en materia de provisión de insumos, una pequeña parte, por lo menos la provincia de Salta, la abastece en entidades propias del sector, sí, cooperativas y mutuales, pero la mayoría la abastece la compañía copiadora. Ahí estamos en una situación clara. El tipo de cambio diferencial por tiempo determinado dura muy poco tiempo. Tenemos que exportar durante esa época, sí, y muchas veces el tabaco se acopia, se le da un tratamiento, un proceso, se lo combina en blend, se llama. Sí. Se separa el tabaco, la hoja de la nervadura, se le cambia el tenor de humedad y se los combina. Y tiene un periodo de estacionamiento hasta que se exporta o se consume por la cigarrillera. Para acceder al beneficio del dólar, economía regional, llamémosle, tenemos que exportar en la ventana de tiempo que habilitan. Sí. Entonces no es una regla estable. Entonces puede ser que me solucione el tema coyuntural o me deje sobrevivir y flotar hasta la próxima cosecha, pero en la próxima cosecha voy a tener el mismo problema. La solución, cuando uno dice vamos a solucionar o vamos a encarrilar el tema, tiene que ser algo permanente y acorde a las condiciones en que tiene la producción. Por eso, respecto de eso yo le quería preguntar, usted es candidato a vicegobernador. Sí. Respecto de eso, ¿cuál sería la solución? Digo, los tipos de cambio diferenciados están, ¿por dónde cree que debería ir? El tipo de cambio tendría que sincerarse. O sea que una devaluación. ¿Usted sabe lo que significa el tipo de cambio diferencial? El Estado Nacional está comprando a 300 pesos, ¿cierto?, el dólar, y se lo está vendiendo a 200 al importador. 300, sí. Entonces, esos 100 pesos de diferencia lo terminamos pagando con déficit fiscal o absorbiendo recaudación tributaria. Eso es una porción que quizás no llegue a la coparticipación, porque sobre la emisión monetaria, que es un impuesto, sabemos que genera la inflación, no se coparticipa a las provincias. Entonces tendríamos que sincerar las variables económicas, que haya un punto de confluencia y empezar a liberar las fuerzas productivas, porque cuando están excesivamente controladas todas las variables que hacen a la producción, nosotros terminamos subsidiando algo que no es rentable o incentivando una producción que no beneficia a la sociedad, no beneficia a los argentinos. Entonces, sincerando esto y liberando la fuerza, que no puede ser hecha de un día para el otro, porque sabemos que produce mucho perjuicio y puede ser muy traumática, pero tendría que haber indicios de que tiende a normalizarse. Lamentablemente eso no sucede. No, pero bueno, por eso, en términos más llanos de todo lo que acaba de decir, eso es una devaluación. Y claro, tienen que convertir. Digo, no, pero está bien, pero digo, porque... Pero todos los días está devaluando el Banco Central. Todos los días ajusta un centavito, 2 centavitos, 1 peso, 2 pesos. Sí, 2 pesos en los últimos 2 días. Pero la inflación le va ganando a la devaluación y entonces siempre vamos corriendo el caballo por atrás y cada vez se nos aleja porque nos llena de tierra, ¿no es cierto? Sí. Diputado, preguntarle por qué, bueno... usted, si bien no integra el PRO formalmente,
No, lo sé, tampoco el radicalismo, pero sí me imagino que debe estar mirando con cierta atención lo que sucede en Juntos por el Cambio. ¿Cómo usted cree que puede repercutir en su provincia, en Salta, todo lo que está aconteciendo a nivel nacional en esta pelea que hay entre Patricia Bullrich, entre Horacio Rodríguez Larreta, por el liderazgo y por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio? ¿Cómo llega esto a su provincia, si es que llega de alguna manera? Juntos por el Cambio en Salta es una fuerza que ha disminuido muchísimo en su potencial electoral por problemas internos de los dos partidos que lo conforman, el Pro Salta y la Unión Cívica Radical. El Pro Salta está intervenido. La mitad de los afiliados, lo que es la conducción política, los referentes políticos, son empleados del gobernador. La otra mitad tiene su vinculación con el gobierno. Los que están con el gobernador discuten la intervención, amenazan judicializar porque ya se va a prolongar por 3 años. La Unión Cívica Radical, un partido que, bueno, siempre vemos que es muy efusivo, hay participación, pero el presidente tiene vencido el mandato. El presidente del Comité Capital cuestiona la legitimidad de las decisiones del presidente de la UCR Salta, porque tiene mandato vencido. Entonces, digamos, necesitan acomodarse porque de otra manera, de ninguna manera pueden constituir una opción. Para la próxima elección provincial, el partido que yo integro, hemos decidido por una opción sin identidad, fuera de la grieta, se llama Avancemos, donde hay el candidato a gobernador Emiliano Estrada, viene frente de todo, el vicegobernador soy yo, de Ahora Patria de Olmedo, que participamos acá en el interbloque Juntos por el Cambio, se suba a un partido que sale a Salta Independiente, en realidad es el convocante, este espacio neutral, y se ha sumado la UCD Salta también a nuestro hermano, o sea que, digamos, es como ecléctico el frente, y es la forma de contrarrestar una decisión totalmente antojadiza, amañada y caprichosa del gobierno de eliminar las elecciones PASO. La elección PASO ordena y posibilita a la oposición hacer una oferta unificada en una sala compulsa de los votos, una sala compulsa. Pero al eliminar eso, ¿a qué apunta el gobernador? Al famoso kiosquismo que le dicen casta, el kiosquismo de todos los partidos. Chicos, bueno, yo me quedo con mi concejal, el gobernador me ayuda acá. Entonces, nadie hace una oposición y es competitivo. Y el mal gobierno, la corrupción imperante, continúa. ¿Y por qué? Por conveniencia del kiosquismo político, que Milei le llama casta, y yo le digo, bueno, politiquero, porque política no hacen porque no buscan el bien común. Ahora, ¿cuándo son las elecciones? ¿Se adelanta la fecha? Sí, encima adelantaron la fecha, sí, 14 de mayo, dijo que iba... Todo el norte, está todo el norte en mayo. El 7 de mayo Jujuy, el 14 de mayo también los tucumanos, nos vamos a prestar votantes, claro. No sé, ¿cómo podemos hacer? Damos carta de ciudadanía a los tucumanos. Pero el tema es que no se puede manejar el sistema electoral, la democracia, la república de esta manera. Y sobre todo desde el poder como es en Salta, que está bastante limitado en realizaciones, y ante la baja aceptación ha elegido una campaña negativa de desprestigio hacia los opositores, amedrentando periodistas. Yo lo dije en el homenaje al Día del Trabajador de Prensa, existen operaciones, se filtran los audios, es más o menos la cuna del espionaje. Es decir, de continuar con este gobierno nos transformaremos en un estado mafioso, donde nadie puede opinar porque tiene que respetar primero la ley de la omertá y después el que se saca a los pies del plato recibe la sanción. Y eso no es democracia, eso no es lo que yo quiero para los salteños y no tiene nada que ver con el destino que merecen los ciudadanos. Ahora, en esto del adelantamiento de las elecciones en la provincia, ustedes el 14 de mayo. 7 de Jujuy, ustedes el 14 de mayo, digo. Esto que vive Juntos por el Cambio que usted nombraba, digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se van a terminar presentando las fuerzas? ¿Todos por separado o...? Estaban separados, inclusive el día de presentación de listas había impugnaciones que un sector quería incorporar un candidato de allá. Por eso, y ustedes llevan la UCD, el Frente de Todos... Salta Independiente, nosotros, el Partido de la Victoria, más a 10 agrupaciones municipales, digamos, bastante variopinto. Y por eso, afuera queda el PRO y la Unión Cívica Radical. La UCR y otro que se llama Frente Plural, pero tiene un solo referente, o sea, el único plural que es singular existe en Salta, ¿no es cierto? Resulta de que la elección es la compulsa de opinión, allá el 70% quiere cambiar. Sin embargo, el 70%, el primer testeo luego de la presentación de lista y conformado nuestro Frente Avancemos, nos da muy cercano al gobernador
superando el 30% anda fuerza, y el que sigue en tercer lugar es Juntos por el Cambio con 11 puntos. O sea que hoy le puedo decir que la elección está total y absolutamente polarizada, y el mismo gobernador se ocupó de crear frentes, ¿no es cierto?, para dispersar la oposición. Yo le digo frentes de cotillón, porque sirve únicamente para fiestita ese día, pues no tienen ni siquiera afinidad y son financiados con fondos públicos. De alguna manera lo que buscamos es erradicar de la política estas prácticas que financiadas con fondos, que a la gente le cuesta mucho pagar impuestos en Salta. Allí hay pobreza en serio. Y para que el gobernador los dilapide con su ánimo, con su sueño de transformarse en una especie de dictador, de pelotero, eso no es aceptable. Dictador de pelotero. Sí, porque bueno, es bajito. Es bajito. Claro, yo digo allá que el gobierno parece un circo pobre. Tenemos 2 enanos, 2 loros, un mono, y como no había plata para tigre, el resto son gatos. No se guarda nada, ¿eh? Carlos, esa discusión que se da, o esta realidad que se va dando en las provincias, por ejemplo en la provincia de Salta, donde el radicalismo, el PRO van por un lado, otro socio de Juntos por el Cambio, caso de Ahora Patria, está en otro sector vinculado con el Frente de Todos. ¿Eso tiene repercusión aquí en el Congreso de la Nación o no? Cuando llegan a la capital, ahí cambió toda la realidad. La forma de convivir en la política es respetar las diferencias y trabajar sobre las coincidencias para avanzar. Y eso es lo que hicimos. Yo no tengo ningún problema, tengo buena relación con aquel con que tuve trato de Frente de Todos. No puede transformarse la diferencia en algo personal para perseguirlo, denostarlo, descalificarlo. Yo descalifico la corrupción, la ineficiencia y la trampa, pero no descalifico a alguien que piense distinto. Pues si yo buscaría el pensamiento unívoco, que todos piensen igual, se da cuenta que es negación a lo que yo abrazo, que yo soy contador público, estudio la ciencia económica. El avance de la ciencia está basado en la diferencia de opinión, en la diversidad. Alguien que cuestiona un postulado, entonces va avanzando. Porque si sería el pensamiento único el mecanismo, calcule que la Tierra sería plana, el Sol giraría alrededor de la Tierra y Galileo no existiría en la historia prácticamente. Entonces hay que aceptar la opinión divergente y buscar puntos de consenso para trabajar. ¿Para qué nos vamos a ocupar de la diferencia? Si no vamos a ganar nada, busquemos en qué coincidimos y avancemos en esos puntos. Claro. En esto que usted decía, bueno, que en su provincia hay pobreza de verdad. Uno de los temas que no se resuelve en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional, que impacta mucho en esto de la posibilidad de la ascendencia social, son la ley de alquileres. La posibilidad de acceder a una vivienda, la posibilidad de mejorar la calidad de vida, digo, y que eso sea accesible. Digo, es el Congreso quien lo tiene que resolver. Y ahora que tiene, digo, por eso, como lo veo ahora que está de los dos lados, por decirlo de alguna manera. Sí. Es diputado, pero es candidato en una provincia. Sí, ¿cómo lo veo? Mire, en principio, en las relaciones de derecho privado tenemos que apuntar a un sistema donde la voluntad de las partes sea realmente la ley que los une y no sea una imposición desde el Estado para que entren por este camino, si no, no hay posibilidades. Cuando usted acorta el horizonte de la posibilidad transaccional, que cada una de las partes se acomoden para acordar o convenir un contrato de alquiler, o baja la demanda o baja la oferta, de acuerdo a cómo se incline la legislación. Yo creo que la ley actual es totalmente negativa, pero también el problema de la vivienda se soluciona destinando fondos públicos para ello. El gobierno actual, la provincia de Salta, con respecto al anterior de Urtubey, que no fue buen gobierno, este gobierno triplicó el gasto en gobernación. Del 1% del presupuesto lo pasó al 3%. Gobernación, la oficina del gobernador y sus asesores, la Secretaría de Gobernación, prácticamente es una cuestión de enlace de todos los ministerios, pero es mínimo dentro de la gestión. Esos 2 puntos adicionales equivalen a 1000 viviendas, 1000 familias por año se quedan sin techo en Salta porque el gobernador triplica los gastos de gobernación. ¿Para qué? Para propaganda, para ñoqui y para tratar de perpetuarse. Una cuestión lo que regule el acuerdo entre las partes, pero también está la política activa del acceso a la vivienda digna financiada con fondos públicos, que allá le está restando para buscar en un proyecto de perpetuidad. Por eso le digo que es un dictador solo de pelotero. ¿Y usted ve que puede llegar a avanzar acá en el Congreso una ley de alquileres o no? Y ya hay dictámenes del oficialismo, de la oposición, hay 2 dictámenes de la oposición que habría que acordarlo.
Yo creo mientras usted dé más autonomía a la voluntad, por supuesto, protegiendo que no exista un avance excesivo de una de las partes sobre la otra, usted va a facilitar la relación contractual. Si la relación contractual está tipificada al límite de la casuística en cada uno de los artículos, y únicamente los que les satisfaga van a poner a alquilar o van a concurrir a alquilar, y todo el resto va a quedar insatisfecho. Entonces, la legislación tiene que tener cierta amplitud, basada en principios que no escapen al derecho de lo que impone la Constitución, y buscar siempre respetar la autonomía de las partes para poder contratar en las condiciones que consideren convenientes. Esa posibilidad, digo, más allá de lo que usted decía, de cómo avanzar de un proyecto de ley. Digo, este va a ser un año complejo para el Congreso de la Nación. Digo, usted lo decía, hay elecciones. Por ejemplo, mayo es poco probable que usted pueda estar acá porque va a estar haciendo campaña allá. El deber es lo primero. Si hay sesión, me va a encontrar aquí, aunque ese día tenga que votar. Bueno, no creo que haya... Un domingo vaya a haber sesión. no creo que nosotros en Salta somos capaces de sesionar un domingo, no sé ustedes. Pero, le digo que conocí la política, algunos que podrían anotarse perfectamente en el INCUCAI, ¿no? Porque pueden donar la espalda porque la tienen sanita, nueva de fábrica. pero no, la pregunta es, digo, usted decía, bueno, hay proyectos de la oposición respecto a la ley de alquileres. Sí. Reales, ¿qué probabilidades le ve a que este año, teniendo en cuenta que cambiar la ley de alquiler implica cambiar la vida a un montón de personas en un año electoral? La posibilidad de acceder o no acceder, la posibilidad de mantener o no mantener. ¿Qué probabilidades reales le ve a esa discusión? Yo le veo mucha probabilidad, hay que llamar a la reflexión y buscar un punto de encuentro. Un impuesto a la vivienda ociosa, lo único que va a hacer es que la gente, en vez de construir acá, vaya, cruce el río y construya de otro lado, o que se haga las operaciones fuera de la ley, entonces se desprotege a la parte más perjudicada o más débil. Entonces, no podemos avanzar con cuestiones irrazonables. Las leyes tienen una finalidad y sus textos tienen que contribuir a obtener esa finalidad, pero si usted empieza a poner muchas restricciones que generan riesgo, desconfianza en el inversor, van a dejar de haber casas para vivienda y va a haber muchos locales comerciales porque tienen otro régimen mucho más elástico. O bien, si avanza sobre eso, van a dejar de construirse edificios, vamos a perder toda la inversión en la construcción, el movimiento de la economía, y la gente va a invertir en otro país. Entonces, tenemos que ser racionales, y el Estado no tiene que ser un entorpecedor del desarrollo de las actividades, tiene que ser coadyuvante. Eso de ser coadyuvante no quiere decir que generemos bolsones prebendarios. Tienen que ayudar, mostrar señales claras de estabilidad. Pero en la variabilidad de la legislación argentina, realmente que se quema con zapallo, sopla hasta la sandía, dice. Yo soy contador público hace 43 años y me dedicaba a hacer impuestos. No sabe cómo me quedó la cabeza hasta que aflojé con el tema de la profesión. Pero tenemos que tener estabilidad en la norma para crear confianza y que la gente se anime a invertir y establecer una relación en el tiempo. En algunos regímenes de inversión se garantiza la estabilidad de la norma. Y no podemos sacar por ley la estabilidad de la ley. Tiene que ser una cuestión natural que esté dentro del espíritu, que obedece a políticas de Estado, que gozan del consenso de todas las fuerzas políticas para poder empezar a vivir como nos merecemos. Carlos, gracias por visitarnos. El agradecido soy yo. Gracias. Carlos Zapata, diputado nacional, Ahora Patria, su bloque y su partido en la provincia de Salta e integra el interbloque de Juntos por el Cambio. Nos vamos con toda esta información. Laura, gracias. Un placer. David, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue El Análisis. Gracias. Nos reencontramos. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes lo que fue el informe de gestión de Agustín Rossi.
hoy conviven en este año en la Argentina 4 crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Se aprobó el Monotech, un proyecto que crea el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Es una norma que es impulsada por el Ministerio de Economía, que justamente habíamos mencionado esta semana, decíamos los proyectos que el Ministerio de Economía le pedía al Parlamento. DTV, el resumen, de lunes a viernes.